nuestro diagrama, debemos de tener aquí la alimentación de la línea. Tenemos un transformador de 12 voltios, aquí vamos a recibir 120 y acá vamos a recibir, ¿cuánto? 12. O sea, el transformador me va a sacar 12 voltios. Ajá. De ahí, esos 12 voltios ahora se tienen que pasar por el circuito de rectificación. Ahorita no tenemos circuitos de protección, entonces vamos a ponerlos. ¿Unas pinzas de punta no tienen? Vamos a conectar nuestros diodos. Si te das cuenta, ahí los estoy conectando separados. Ajá. Nos ayudamos de nuestras pinzas de punta para poder insertar bien las terminales de los dispositivos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque debemos de asegurar que haya buena conexión. Ajá. Porque si no, pues nos va a fallar. Ahora, tenemos que conectar los 4 diodos, pero ahorita están nada más insertados, no están conectados, entonces tenemos que conectarlos. Entonces, si uno de estos diodos, este lo voy a cambiar nada más para facilitar la conexión. Dijimos que en el rectificador de tipo puente, ¿de dónde vamos a obtener el positivo? De la unión de ¿qué? De la unión de cátodo con cátodo, ¿sí o no? Ah, sí. Cátodo y ánodo, ¿no? Primero vamos a conectar aquí, ¿no? Aquí, si te das cuenta, estoy uniendo este cátodo con este cátodo, ¿cierto? Y entonces voy a sacar el positivo para acá. ¿Sí? Ahí saco el positivo. Y luego tengo que unir, de los otros 2 diodos que no están conectados, tengo que unir ánodo con ánodo. Entonces aquí voy a tomar la conexión de este ánodo y la voy a unir con este otro. Ahí está, ¿no? La unión de ánodo con ánodo. Y entonces de ahí saco ¿qué? El negativo. El negativo. Ahí ya tengo el negativo, ¿cierto? Sí. Ahora, tengo que conectar ánodo con cátodo. Tengo un cátodo y tengo un ánodo. Entonces, para evitar un puente, voy a conectar esta terminal, la voy a pasar aquí. Y aquí ya estoy conectando cátodo con ánodo. De ahí, esa conexión va aquí, a una terminal del primario, ¿sí o no? Sí. Y luego de acá voy a hacer lo mismo, voy a quitar esta y la paso para acá, y ya estoy conectando aquí cátodo con ánodo, y esa conexión la voy a pasar a la otra terminal del primario. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces aquí yo ya tengo el proceso de transformación y ya tengo el proceso de rectificación. Ahora me falta el proceso de ¿qué? De filtraje, ¿sí? De filtraje. Aquí tengo mi capacitor y entonces
me dicen aquí que tengo que conectar, esto lo voy a pasar un poquito para acá, aun cuando acá ya se me salió. Ahí está. ¿Sí? Y entonces dijimos que era el positivo, ¿no? Ahí le conectamos el positivo y el negativo acá. ¿Ya viste? Ya tengo mi proceso de ¿qué? De filtraje. Y aquí voy a tener mi proceso de regulación, mira. Aquí lo vamos a poner. Este regulador voy a poner un 7806. ¿Sí? Claro, mi fuente va a ser una fuente regulada lineal de 6 voltios, aún y cuando tengo un transformador de 12, pero vamos a ver el trabajo del regulador aquí. Entonces, en este sentido, voy a conectar el positivo a la terminal 1 del regulador, porque la terminal 1 del regulador es la entrada. Ahí lo tenemos en el diagrama, ¿no? Y si lo buscamos en la datasheet, bueno, pues ahí también nos los va a decir, ¿no? Luego ponemos el negativo. El negativo lo vamos a conectar en la terminal número 2. En la 2 es el GND. Ajá. Ahí está. ¿Cierto? Y luego vamos a tomar un cable aquí para hacer la medición. Ese sería el negativo y otro cable acá que sería el positivo. ¿Cierto? Entonces aquí nosotros ya realizamos un circuito que es de acuerdo a nuestro diagrama que vimos ayer, que es una fuente de alimentación regulada lineal, ¿cierto? Ahora, conectamos la línea y el multímetro, por favor. Le conectamos mientras. Está ya, mira. Primero vamos a hacer mediciones con multímetro. ¿Sí? Ahora, primero voy a medirle el voltaje alterno. Mira, aquí voy a poner para que tú veas las mediciones. Primero le voy a medir el voltaje alterno que le está llegando aquí a la línea. ¿Cuánto hay? 127. 127, ¿no? Ajá. Es el que le llega a la línea. Sí. Luego, el transformador, ¿cuánto me va a sacar? 3. Mira, me está sacando aquí 14.3 voltios. Eso es lo que está llegando al puente rectificador. ¿Cuánto sale del puente rectificador? Voy a quitar, más bien voy a cambiar A voltaje de corriente directa. a voltímetro de corriente directa, porque ya voy a medir después del rectificador. Ahorita voy a quitar el capacitor y voy a medir la salida del rectificador. Dijimos que donde se unen los cátodos es el positivo y donde se unen los ánodos es el negativo. ¿Cuánto tengo? 11.7. ¿Sí o no? Sí. Aquí comprobamos lo que te estaba diciendo, que a pesar de que conducen los diodos, hay una caída de tensión. ¿Sí? Por eso me da un poquito menos. Luego, ahora sí, pongo el capacitor para ver la acción del capacitor. Y le medimos en el capacitor. ¿Y cuánto me da? 18.5. 18.5, ¿sí? Si te diste cuenta,
aumentó, ¿no? Por la acción del capacitor. Ahora, esos 18.5 van a llegar, aquí voy a tomar como referencia el negativo, finalmente es el mismo, y aquí voy a medir en la entrada del regulador tengo 18.5, y mido en la salida, ¿y cuánto tengo? 6 voltios. ¿Está trabajando mi regulador? Sí. Sí está trabajando, porque le están llegando que 6 voltios. 18 y están saliendo 6 voltios. Como es un 7806, bueno, pues está funcionando. Este tipo de reguladores lineales necesita en su entrada un voltaje mayor al que va a tener en su salida, al que me va a proporcionar, ¿sí? Eso se deriva, el ser un regulador lineal, se deriva en una pérdida de energía por calor. Es decir, que cuando yo conecte una carga aquí a este circuito, un foco, un motorcito, una resistencia, ¿sí? Va a calentarse por ese propio del trabajo que va a realizar la carga. Esa es pérdida de energía por calor, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, hicimos la medición con multímetro y utilizamos, ¿qué partes del multímetro utilizamos? Voltímetro de corriente alterna y voltímetro de corriente directa. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el osciloscopio. No voy a medir la entrada del voltaje alterno, puesto que no tengo transformador de aislamiento ahorita, pero sí voy a medir la salida del voltaje del transformador. Para eso, ¿cuánto tengo de voltaje aquí? 12 voltios. 12 voltios aproximadamente, ¿no? Sí. Para eso yo le voy a mover acá a mi perilla a 5 volts por división. ¿Para qué? Para que cada cuadrito que suba me valga 5 voltios. Ajá, entonces aproximadamente me va a dar 2 cuadritos y poquito, ¿no? Ajá. Entonces le voy a medir, es voltaje alterno, ¿cierto? Sí. Le voy a medir, esta línea se pasa para acá, digo, por comodidad de conexiones lo voy a poner aquí, y lo voy a poner aquí. Está haciendo frío. Y mira, ese es La señal. la señal del voltaje de corriente alterna. Eso es lo que me está sacando el transformador, ¿sí? Sí. Y corresponde al diagrama que explicamos en la teoría, ¿sí o no? Bueno, desconectamos y ahora vamos a ver cómo es la señal. Voy a quitar el capacitor para que veas cómo es la señal. Ahora acá estaba en corriente alterna. Sí. Ahora le voy a bajar a corriente directa porque voy a medir corriente directa, voltaje de corriente directa. Voy a ver la señal. Sí. Para eso voy a conectarle el negativo, es el negativo, aquí, de aquí voy a sujetar el negativo y el positivo es este. Entonces observa cómo es la señal. ¿Ya ves cómo es la señal? Ajá. Es pulsante, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Ajá. ¿Corresponde a lo que explicamos en la teoría? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, fíjate lo que va a ocurrir cuando conecto el capacitor. Yo voy a conectar aquí el capacitor, pero fíjate lo que ocurre. ¿Ya viste? ¿Es rizo no? Ya es un factor rizo, sin embargo no lo podemos ver muy bien por la capacidad
que tiene mi capacitor. Voy a conectar un capacitor de otro valor. El capacitor que tengo ahí conectado es de 3.300 microfaradios. ¿A cuántos voltios? 16. A 16 voltios. Ahora, le voy a quitar este y voy a conectar uno de 1 microfaradio a 100 voltios. ¿Lo puedo hacer? Okay. Claro. Y observa. ¿Qué pasa? Hizo de factor rizo, pero muy... ¿Ya viste? Fíjate el cambio cuando conecto. Ahí está desconectado. Ajá. Lo voy a conectar. Se presenta el fenómeno del factor rizo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, voy a conectar otro capacitor. Sí. Este es de 1000 a 25 voltios. Sí. Ahí se ve bien. Clarito, ajá. ¿El rizo? Se define más. Ajá. ¿Sí o no? Sí. ¿Te das cuenta? Ese es el trabajo de los capacitores. ¿Sí? Sí. ¿Cómo modifican la forma de la señal? Ahora pongo el que originalmente había puesto. ¿Sale? ¿Esto para qué? El negativo lo sigo dejando ahí porque el negativo es para todo el circuito. Pero voy a conectar ahora fíjate, en la entrada, fíjate a dónde queda la señal. Fíjate, son 1, 2 cuadritos y un poquito más de medio. Ahora fíjate en la salida. Es un cuadrito. ¿Sí? Quiere decir que ahí son aproximadamente 6 voltios y aquí son aproximadamente 18. No, ahí según el osciloscopio son 5, 10, 1, 2, como 13 voltios. ¿Sí? Sí. De cualquier manera nos damos cuenta que el voltaje en la entrada es mayor que en la salida. ¿Sí? Por tanto, entonces, este es el montaje del circuito del diagrama que vimos ayer en la teoría. Sí. Ahorita esa es la comprobación. Acuérdate que esto de la electrónica no nada más es de que sepas conectar foquitos y que prendan y apaguen, sino que tienes que analizar el comportamiento de los circuitos. Conforme al diagrama, nosotros armamos aquí ya un proyecto que fue para el aprendizaje del tema de fuentes de alimentación. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? No, todo está. No, sí.